que están empezando hoy, el hermano Portillo, el hermano Alex y Adonai, ok, que están por acá empezando el día de hoy. Tenemos algunos que tuvieron que ausentarse, pero tenemos más o menos el mismo grupo, unas 46, 47 personas. Estamos muy contentos, muy agradecidos al Señor, porque ustedes han dedicado este tiempo, están invirtiendo en el Señor este tiempo, dejando de hacer otras actividades para aprender o conocer más acerca de lo que es el discipulado y cómo hacer discípulos según la palabra de Dios. El método bíblico, el método de Jesús, como explicaba el hermano Carlos. Entonces, bueno, vamos a orar para comenzar esta sección que comienza con el llamado de Mateo. Bendito sea Señor, alabado sea tu nombre, gracias por cada uno de mis hermanos aquí hoy presentes, por los que vayan a ver esto luego en los videos, Padre, que tú también toques sus corazones, que tú también bendigas sus vidas, bendigas sus ministerios y se conviertan en discípulos, discipuladores. Tú eres el que merece toda la gloria, toda la honra y solo a ti debemos seguir. Y todo eso está en tu palabra y basado en ella compartimos, basado en ella enseñamos, basado en ella discipulamos, Señor. Gracias pues por todas tus bendiciones, gracias también por la oportunidad de compartir acá juntos y encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra atención y todo lo que está alrededor para que estemos concentrados y podamos recibir el mensaje que tú tienes específicamente para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ok, hermanos, entonces ya estamos viendo más detalles acerca de cómo Jesús fue llamando a sus discípulos y cómo los discipulaba, ¿no? Vamos a seguir entonces bajo esa misma idea, estudiando con el llamado de Mateo. También allí en esa misma parte vamos a ver algunos temas que van a salir en una manera bien organizada y cronológica, ¿no? Ok, entonces vamos a ver en Marcos 2.13, tenemos como, ya explicamos varias lecturas, porque en la primera clase estuvimos enseñando cómo los evangelios sinópticos muchos hablan del mismo tema varias veces, pero bajo la visión del público al cual se escribió, de la gente a la cual fueron escritos. Primero a los judíos, luego a los romanos, luego a los griegos y el último para todo el mundo, el Evangelio de Juan, ¿no? Inclusive vimos cómo también el Evangelio de Juan no tiene muchísimas de las cosas que están narradas en los Evangelios sinópticos, pero tiene otras que no están en los primeros Evangelios, ¿no? Entonces son todos complementarios. Eso da siempre una idea de que todos somos instrumentos de Dios también. Hay aquí un gran grupo de pastores, líderes, maestros, y cada uno tiene una visión debido a su experiencia personal. Hemos pasado por circunstancias diferentes, muchos, y eso nos ha hecho ver ciertas cosas que otros hermanos no han podido ver. Y testificaba el hermano Carlos acerca de 3 situaciones específicas de la vida de sus hijos, ¿no? Y cómo eso le capacita a él para poder ayudar a las personas que estén en alguna de esas 3 posiciones. Hemos sido afligidos muchas veces, pero y no entendemos, ¿no? Como pasó con Job, un hombre recto, correcto delante de Dios, justo que hasta el mismo Dios se enorgulleció de él y se lo presentó a Satanás como, mira, has considerado. Y muchos
Y al mismo Job llegó un momento a pensar que Dios lo había abandonado, ¿no? Pero ¿por qué si era un hombre justo? No, él fue afligido para consolar. Ayer comentábamos allá en casa del pastor, que conversamos largo, hicimos una vigilia, o hasta vigilia y media, creo, ¿no? Porque eran como la 1:30 ya cuando nos fuimos a la cama, de que cuando, cuando estamos de verdad pensando en las cosas del Señor, siempre tenemos su dirección, siempre tenemos su ayuda, siempre tenemos, ¿cómo decir? Bueno, en palabras sencillas, su Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el que nos lleva, porque esa fue la tarea que Jesucristo le asignó, y el Padre, ¿no? Entre los dos pusieron, ahora está la época del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre está enalteciendo y dándole la gloria a Dios y a Jesucristo, ¿no? Siempre, entonces, el propósito es enseñar, enseñar a otros, compartir y hacer la misión para la cual el Señor nos dejó aquí, ser discípulos. Job decía que fue afligido para consolar. ¿Y cuántos millones de personas desde que se escribió esa carta hasta hoy han podido ser bendecidos? En el momento seguro que no fue motivo de gozo, ¿no? Y queda ese famoso versículo que quizás muchos no se recuerdan muchas cosas más, pero se acuerdan de ese. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Un día vamos a comprender. Probablemente aquí no. En algunos casos el Señor permite que comprendamos y que veamos cómo Él usa esas circunstancias en nuestra vida para bendecir a otros. Y de retruque decimos, o de ñapa decimos en Venezuela, nosotros somos bendecidos también, porque nosotros somos bendecidos cuando bendecimos. Nosotros estamos aquí en este mundo para conocer al Señor, para vivir para Él, para ser instrumentos. Todas nuestras otras actividades están hechas para sostener nuestro verdadero propósito. Así que nosotros, como no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino, nosotros trabajamos para el reino y secularmente tenemos nuestras actividades que son para proveer los recursos y los contactos para seguir haciendo entonces nuestra verdadera labor, nuestra verdadera profesión, que es hacer discípulos. Ok. El propósito principal del Señor entonces era enseñar, que es la palabra didasco, la verdad de la palabra de Dios. Y aquí tenemos el privilegio de tener no solamente maestros de la Biblia, sino maestros como profesión, ¿verdad? Y me llama la atención eso porque verdaderamente el maestro siempre está aprendiendo. Y yo les invito siempre a todas las personas con que cuando participamos en estudios bíblicos de que aprendan, pero luego enseñen. Todos los maestros saben y todos los predicadores saben que el que más aprende, el que más es bendecido, es el que está dando la palabra. Porque usted tiene que estudiar todas las posibles preguntas y tener las posibles respuestas de todas las cosas que probablemente le puedan preguntar. Porque va a llegar y es bueno que la gente pregunte, que tenga dudas en ese sentido, que requiera una explicación. Y hay que saber explicarlo tanto teológicamente, si estamos hablando con una persona ya preparada, como muy sencillo, en palabras bien sencillas, bien planas, como dicen en inglés, ¿no? Plain language. Algo muy sencillito, para hablarle hasta el hermano más sencillo. Pero sabe que el hermano más sencillo tiene una cosa común con usted. ¿Qué será? Tiene el mismo espíritu, ¿verdad? Entonces el espíritu habla con el espíritu y le da a usted la sabiduría. A veces nos restringimos de decir porque pensamos que no sabemos qué vamos a decir, pero no. Usted tiene el espíritu de Dios y esa persona tiene el espíritu de Dios y ahí va a haber comunicación. Se interrumpe o se daña cuando nosotros tratamos entonces de meter nuestras propias metodologías, nuestros propios pensamientos.
Lo más seguro siempre es la palabra. Si usted no puede contestar específicamente con la palabra, ok, pida que lo voy a leer, vamos a estudiar y lo conversamos luego, ¿verdad? Esos son también tipos de la enseñanza. Ok, en Lucas 5:27 tenemos como los romanos, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Quién era ese? Pues Mateo, ¿verdad? Los romanos utilizaban a los recaudadores de impuestos para recoger tanto los impuestos indirectos como los peajes y los impuestos directos. Así que generalmente nos quejamos nosotros del gobierno recogiendo impuestos, ¿no? Los taxes. Bueno, hermano, eso es antiquísimo. Todos los reyes gobernaban y tenían que sacar fondos de algún lado, ¿verdad? Esos fondos venían de la actividad de todos sus súbditos. Claro, en ese tiempo había esclavitud, entonces ese tipo de beneficio venía directo sin ningún otro deducción, venía completamente para ellos. Pero los recaudadores era una institución que existía y por supuesto no era muy bien vista, porque también ellos aplicaban, ¿no? Igualito que nosotros, si alguien no paga los impuestos o lo agarran que no está pagando, pues le va a llegar la ley, ¿verdad? ¿Ok? Ellos también eran odiados o despreciados por eso. Y también habían algunos que abusaban. Entonces cobraban un poco más o extorsionaban, ¿no? También, ¿quién era el otro famoso recolector de impuestos? Saqueo. Y Saqueo, bueno, fue un ejemplo bien claro de eso. El recaudador de impuestos entonces tenía que subastar contra otros para conseguir su trabajo. O sea, era una carrera competida, tenía que ganarle a otros. El que ofrecía la mayor cantidad para Roma conseguía un trabajo más lucrativo. O sea, el que lograba sacar 2 puntos más de porcentaje le ganaba al que recolectaba 5. Si este recolectaba 7%, pues a ese le daban la posición, porque era una posición pública, oficial, ¿verdad? Un cobrador de impuestos podía enriquecerse recolectando más impuestos por encima de lo estipulado. Los judíos despreciaban a los publicanos debido a que colectaban dinero para un gobierno extranjero, además, ¿no? Y se enriquecían a expensas de su propio pueblo. Jesús ordenó entonces en Mateo 9:9 a Mateo seguirle, que es la palabra griega akoleuteo, seguirle como discípulo. No simplemente vente un momentico para que escuches y veas algo, sino no, el compromiso era vente a vivir conmigo, ¿no? Vente a estar conmigo. Esa era la manera que Jesús usaba. Dice allí en Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Qué interesante que un hombre como estos, solamente al escuchar a Jesús decirle, dejó todo y se fue. Yo aquí estimo de que verdaderamente él ya había escuchado, él ya había estado cavilando, meditando, y cuando el Señor lo llamó, fue como simplemente la confirmación. A veces pasa así, hermano, llevan la palabra a alguien y esa gente de una vez recibe, pero no, eso tiene toda una historia atrás, ¿no? Alguien sembró, otras personas regó y nos tocó a nosotros cosechar, ¿verdad? Pero ese es un trabajo del cuerpo de Cristo, que tiene muchas funciones. Mateo dio una gran fiesta de despedida para todos sus amigos. Jesús y sus discípulos asistieron en una forma voluntaria. Vamos a leerlo allí, como decía, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjese, claro, ¿quién eran los amigos de Mateo?
otros publicanos, colegas, ¿verdad? Y pecadores, o sea, personas que no llevan una vida correcta. Hermano, las personas necesitadas. Y a veces como que queremos separarnos de ellos, pero justamente Carlos nos ha estado explicando cómo nosotros tenemos que ir al necesitado. Y no es que el necesitado venga a nosotros. No quiere decir, perdón, que eso no ocurra o que sea también un método que Dios usa, pero no. Nosotros vamos a ellos. Los escribas y fariseos murmuraban, o sea, que se quejaban, en otro caso chismeaban, ¿verdad? Gonguso es el término en griego, de esa fiesta o de esa reunión. Pero fíjese que en verdad él escuchó el Señor y invitó al Señor junto con todos sus colegas a reunirse allí, pero con el objetivo de comunicarle que ya él no iba a seguir en eso y que conocieran a este Jesús también, ¿verdad? Qué bonito. Y ayer cuando estuvimos estudiando la samaritana, una mujer con muy mala reputación, ¿verdad? Según vimos, pero fue la primera evangelista y hubo miles de frutos allí en Samaria, donde no debía haber entrado Jesús, pero que Jesús fue porque ese era el propósito de Dios, rompiendo las reglas de los fariseos, porque el Señor Jesús no se adapta a las leyes del mundo, se adapta a las enseñanzas y las órdenes que el Padre le dio. Entonces, esta mujer se convirtió en la primera evangelista. Ahora estamos hablando de Mateo, un publicano. Y de allí entonces también viene no solamente el ejemplo de su vida, sino inclusive ese libro, el Evangelio de Mateo, que como sabemos o como hemos estudiado, fue escrito Mateo fue escrito para los judíos. O sea que también deducimos de acá que Mateo era una persona también instruida en la Torá y era un judío, solamente que en verdad pues trabajaba para el gobierno romano. En Salmo 110, 24, 25, un segundito por aquí, me van a disculpar, ok, que dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Y escuchen el término. Antes murmuraban en sus tiendas y no oyeron a la voz de Jehová. La murmuración, el chisme, los malos comentarios es fuente de daño para cualquier comunidad, especialmente para las comunidades de fe. En Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Participar en una comida significaba tener comunión, o sea, tener compañerismo, el cual Mateo y los otros grupos tenían con el Señor. Acuérdense que en muchas ocasiones llamaron también a Jesús impuro, incorrecto, equivocado, cuando él comía con los pecadores. Pero dígame usted que quién es el que tiene necesidad del médico, el enfermo. Y evidentemente Jesús nunca se contaminó con ellos en el sentido de que participó de sus actividades incorrectas o pecadoras o malas, ¿no? Sino que él fue luz allí. Atención con esto porque muchas veces nosotros tenemos debilidades. En el punto en el cual usted es débil, no intervenga. Quiero decir, si por ejemplo mi problema fuera, no sé, el sexo, por ejemplo, yo no debo ir a hablar con una trabajadora social. ¿Cómo es que es, hermano? Trabajadora social. Tengo que eximirme porque yo soy débil en eso. Hay personas que son débiles porque toman, ¿verdad?
Yo no me voy a ir a un bar a predicar si esta es mi debilidad, porque yo entonces estoy allá, sí, propenso. Así que todas estas cosas son cosas que nosotros tenemos que revisar cuando estamos haciendo nuestra obra, ¿verdad? Y va a producir inconvenientes y usted va a ser criticado cuando vaya a hablar con un pecador o vaya a ir a una reunión con ese grupo de recolectores de impuestos. ¿Okay? Pecadores era un término normalmente reservado para las prostitutas o para las trabajadoras sociales, ¿no? Como decía el hermano ayer. Tanto las prostitutas como los recaudadores de impuestos fueron prohibidos, o sea, tenían prohibida la entrada al culto del templo. Sin embargo, el Señor escogió tener comunión. Quiere decir que iba y conversaba con ellos, pasaba tiempo con ellos, pero sería para hacer lo mismo que ellos. Evidentemente que no. Era para darles la luz, para que ellos pudieran entender el mensaje de la salvación y ver la diferencia, porque evidentemente en el mundo de los que toman, si usted está allí y no toma, bueno, pero ¿y qué está haciendo este aquí? No ha tomado ni siquiera, está tomando pura agua. Bueno, ese pastor, esa persona, tiene la fortaleza en ese campo y puede estar allí tomando agua y contándole a sus amigos, llevándolos a creer. Nosotros tenemos un dicho en Venezuela que creo que también debe ser universal. Dice que borracho no come excrementos, vamos a decir así, con perdón lo prosaico, ¿no? Sino que en verdad la persona está tomada y eso, pero no es que ha perdido el sentido. Es más, a veces ese es el momento de más sinceridad. La persona es capaz de expresar sus sentimientos y muchos se han convertido estando borrachos, ¿no? Parece incongruente, ¿no? Pero no, porque ese es el que necesita. Ese es el que necesita, ¿verdad? Los fariseos no podían aceptar esto porque ellos pensaban que la salvación venía, escuche bien, de separarse de toda forma de impureza. Es diferente separarse de la maldad que separarse de las personas que practican la maldad. De hecho, nos comentaba anoche hermano Carlos acerca del libro, ¿cómo es que es la historia de los mártires? Torturados por Cristo, en el cual el misionero contaba la historia de cómo fue la familia de la esposa fue asesinada. Y resulta que el vecino, el que mató a su familia, era el vecino que vivía en el piso de arriba. Y cómo el Señor le mostró que debía perdonar. Y al esa mujer abrazar a ese hombre y decirle te perdono, ese hombre cayó en lágrimas. Ese asesino con sangre fría se convirtió luego en cristiano. Bueno, no sé si el libro cuenta más de la historia de él, ¿no? Pero estoy seguro que se llevó a algunos sicarios más hasta Cristo, ¿no? Cuando vieron verdaderamente el sentido. Esos son los milagros que Dios hace en la vida de las personas. Así que nos separamos de la maldad, pero no de las personas que están haciendo maldad porque ellos necesitan escuchar de Jesús, necesitan ser salvos. La pregunta de los fariseos demostró cómo pensaban. Si Jesús realmente era el Mesías, él elegiría estar con ellos. Fíjense que se trataba aquí algo de celos, más bien, ¿verdad? Aparte de, bueno, pero prefiere estar con ellos en venir a estar con nosotros allá. Eso, él elegiría estar con ellos entonces y no se relacionaría con los pecadores, lo que ellos pensaban que haría el Cristo. Pero parece que habían leído el Antiguo Testamento, pero no habían leído donde decía que Él venía para estar con los pecadores, para sacar a los pecadores de allí, de ese pozo cenagoso, ¿verdad? En el 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino
los enfermos. Jesús respondió con el principio de que solo las personas enfermas buscarían ayuda. Hermanos, y muchísimas veces la persona tiene que caer hasta el fondo para en verdad reconocer que necesita. Hay algunas personas que vamos a decir que llegan a un punto intermedio y atienden, pero hay otros que no. Necesitan tocar fondo cuando ya, entonces es que se reconocen como necesitados y entonces buscan ayuda. Y ahí estamos entonces nosotros para darle el mensaje, ¿verdad? Aquellos que reconocían su necesidad de la justicia, o sea, una rectitud perfecta, buscarían ayuda. Como también lo dice así en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso está disponible para todo pecador, hasta el último momento de su vida, como lo demostró el, el ladrón en la cruz, ¿verdad? No hizo ni tuvo chance de hacer ninguna obra ni ninguna otra cosa, sino la única que se requiere, creer en Jesucristo, creer en el nombre de Cristo, que eres el Salvador. Jesús los desafió con la exhortación de ir y verdaderamente entender las Escrituras, como está en Oseas 6:6, que es uno de los clásicos más grandes, ¿verdad? Que nosotros debemos recordar siempre, especialmente cuando tendemos a juzgar a los demás. Hermano, la única persona que juzga es Dios. Nosotros no somos quienes para juzgar, ni tampoco para decir quién es salvo o no. Ni sabemos. Y yo hace muchísimos años entendí que allá cuando estemos en el cielo va a haber muchas personas que yo pensé que no iban a estar, pero lo contrario también, que no van a estar muchas personas que yo pensé que estaban, porque nosotros solamente vemos parcialmente, el Señor es el que conoce el corazón. Oseas 6:6 dice, repito entonces, un versículo ya de esas de memoria, ¿verdad? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Todo lo que podamos ofrecer como hombres, como personas, no tiene comparación al acto de ser misericordioso. Misericordioso como usted quisiera ser, como usted quisiera recibir, usted debe dar. Y más, diría yo. Vamos a ver entonces ahora el problema del ayuno. El ayuno prevalecía en Israel, el ayuno que prevalecía en Israel iba acompañado de la oración. En el 9:14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, los discípulos de Juan, o sea, estos eran también personas que estaban encaminadas, ¿no? Juan fue el predecesor de Cristo, preparó el camino y eran personas, vamos a decir que buscaban la palabra, buscaban de Dios. Y con todo y eso estaban murmurando, ¿verdad? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Evidentemente, sí, el ayuno es una práctica espiritual y con muchos aspectos positivos. Pero no era una pregunta muy bien dirigida, ¿no? Era una pregunta como malintencionada, ¿no? Los fariseos que ayunaban legalistamente, o sea, lo hacían para para llenar un requisito. Lo hacían, eran verdadero ayuno, eso. Era, para algunos era como una dieta. Ahorita es muy famoso los ayunos estos intermitentes, etcétera, etcétera, ¿no? De este no es el ayuno que estamos hablando. ¿Ok? El ayuno de los fariseos era legalista. Observaban si Jesús obedecía sus tradiciones. ¿Ok? No lo que mandaba específicamente y claramente la palabra, sino lo que ellos pensaban que era.
Como Juan el Bautista ayunaba, sus discípulos junto con los fariseos, cuestionaron a Jesús por su falta de ayuno. Jesús no condenó el ayuno, condenó la hipocresía de los fariseos por el ayuno. Y esto debemos leerlo en Mateo 6, del 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No estamos diciendo que entonces el ayuno se hace para recibir recompensa, sino que el ayuno es una restricción para concentrarse en la oración y en el estudio de la palabra. Hay un mecanismo biológico que hace que cuando ayunamos, el cuerpo necesita primero tomar energía de las reservas, ¿verdad? Y también, como no está ocupada de la digestión, entonces queda energía en el cerebro y todo para llegar a esos estados de meditación, o sea, de comunión, de oración. Así que esa es la razón por la cual se enviaba o se daba la instrucción o está como práctica espiritual el ayuno, ¿verdad? Pero estos señores tenían la costumbre de hacerlo, era para que los vieran. Ah, mira, pero este es un hombre piadoso. Entonces llegaban así todos mareados, todos los que estoy ayunando, pues ya tengo ya tres días ayunando. Wow, sí. Dice que no. Ya, vamos a decir, el hecho de que si alguien reconoce eso y le da un piropo, decimos en Venezuela, no sé si eso es el término, ¿no? O sea, una palabra de aprobación, bueno, ya se acabó. Allí ya le pagaron. Allí ya recibió lo que podía haber recibido. Se está perdiendo la verdadera bendición. Dice que no. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo entiendo que si una persona de verdad pasa 3 días sin comer, yo creo que es casi imposible que no se le note, ¿no? Aunque haga todos los arreglos, ¿no? Pero no es que algo que se está exponiendo. O sea, como, bueno, mira, oh, no, es que tengo 3 días ayunando. No es lo que la palabra del Señor nos enseña. Jesús usó el concepto de un novio para referirse a sí mismo, un concepto que los discípulos de Juan deberían haber entendido fácilmente. Porque aquí hablaba en Juan 3:29, vamos a leerlo. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Por qué habla de esto del novio? Porque cuando el amigo del novio está con el novio preparando la cena, no hace ayuno, ¿verdad? Él está con él, al novio, para hacer todo lo que el novio necesita. Entonces, explica Jesús de que si una persona está haciendo eso para simplemente tener buena reputación, está perdiendo el tiempo. Y cuando ayunamos para darle gloria al novio, ¿verdad? Nosotros somos en ese caso el amigo del novio, pero da la casualidad que también además somos la novia, porque somos la iglesia, somos la novia del Cordero, ¿verdad? El Mesías estaba presente y el reino se ofrecía. Los judíos debían festejar de alegría. ¿Por qué? En ese momento el novio estaba allí. Era Cristo, estaba allí. Así que no era tiempo de ponerse a ayunar, era tiempo de actuar, era tiempo de trabajar, era tiempo de acompañar a Jesús, era tiempo de conocerle más a Él. Porque el ayuno también se hace como una señal de luto, ¿no?
En verdad, el ayuno, para mí, el ayuno verdadero es cuando de verdad usted no come porque en verdad está tan ocupado en la oración o en el trabajo en la palabra que se le olvida ayunar. Pasa, es como las vigilias, ¿verdad? Podemos quedarnos a veces toda la noche y al principio pareciera pesado, ¿no? Pero después, cuando usted ve, ya amaneció y usted, bueno, disfrutó toda la noche de comunión con el Señor. Si usted hace su vigilia usted solo, pero cuando se hace en grupo es todavía más bendecido, ¿verdad? Y tú ves ahí a veces la lucha de la gente peleando contra el sueño, contra la carne en eso, pero uno ve después el fruto de bendición, ¿verdad? Así que la gente en ese tiempo no debería estar ayunando porque ahí estaba el novio con ellos. De la manera que no sirve arreglar un vestido viejo con tela nueva, tampoco servía para los fariseos pecaminosos serle agradable a Dios o tratar de ser agradable a Dios mediante la adición de las buenas obras como el ayuno. Pero vamos a leerlo ahí en el 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Jesús siempre ocupaba y usaba ejemplos de la vida cotidiana, o sea, en un lenguaje sencillo, de lo que se entendía. La mayoría eran o pastores o eran agricultores, entonces usaba la experiencia del pastor, la experiencia de una grey, la experiencia de la siembra, la cosecha, y en este caso pues está hablando de algo de la ropa, ¿no? Todos nosotros usamos ropa y, ah, y también el vino era algo natural y normal, era un producto de la tierra que se usaba. Y vamos a ver cómo también las odres son usadas como si no, por ejemplo, pero no se coloca en un vestido nuevo, viejo, dañado todo ya con el tiempo, un parche con una tela nueva, porque simplemente esta va a terminar de romper peor. Y es como dice, vino a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? La piel de un odre nuevo es elástica. Voy a leer primero el 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y el otro se conserva conjuntamente. Ya el cuero viejo está estirado y ya se está poniendo cada vez más delgadito y al límite. Si usted coloca una nueva carga de vino nuevo, va a hacer tanta presión que lo va a romper. Esa era la aplicación práctica que Jesús estaba usando. Dice que, lo voy a leer de nuevo, la piel de un odre nuevo es elástica y se puede expandir con los gases del vino nuevo, pero los odres viejos son frágiles y se rompen con la presión. Jesús introdujo un nuevo sistema espiritual, el cual no podía ser mezclado con su antiguo sistema religioso imperfecto. No podían seguir, lo que está diciendo Jesús es ahora el camino de la fe, el camino de la gracia, aplicándole las normas del Antiguo Testamento, las normas de la ley y peor aún, los reglamentos adicionales que el hombre le agregó porque querían ser más santos que Dios. Querían enseñar a Dios a cómo ser mejor. Del trasfondo católico se dice que querían ser más papistas que el Papa. O sea, poner más normas de lo que en verdad era necesario o requerido. Y cuando hacemos eso, como también decimos en Venezuela, metemos la pata. Nos equivocamos. Erramos, dice. Y eso quiere decir, ustedes saben muy bien que pecar quiere decir errar el blanco, ¿verdad? Cuando no hacemos lo que corresponde hacer, eso es pecado. O sea, eso es una falla. No se puede mezclar el sistema de la ley con el de la gracia. Como nuevas criaturas en Cristo no debemos tratar de utilizar el antiguo sistema de la carne, del pecado, del mundo, para vivir la nueva vida en Cristo. Así que tenemos que romper con todo aquello.
Tenemos una nueva vida, vimos ayer también, ¿verdad? Una nueva vida en Cristo y una nueva vida es nueva. Si usted está usando parches de la vieja para acá, le va a pasar algo, ¿verdad? No grato. De modo que si alguno está en Cristo, en 2 Corintios, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas. Y en el Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne, por la carne. Más claro, hermanos, decimos allá también, no canta un gallo, ¿no? Ok, en esta infografía vamos a ver la producción del fruto. Estamos en la esfera de la luz, ¿verdad? Y esta es la esfera de las tinieblas. Siempre hay inquietud, siempre hay inseguridad y no tiene un elemento muy importante, que es paz. La paz, hermano, no tiene precio. La persona que se entretiene con el mundo y en obtener riquezas y en obtener fama y obtener cosas, no tiene paz. La paz es la paz que da el Señor. Y la paz viene de la confianza, pero de la confianza completa. Usted tiene confianza completa en Dios, usted va a tener paz completa en Dios. No va a estar exento de problemas, ni de tentaciones, ni de vicisitudes, ni de ningún problema. Pero usted va a tener, como dice el corito, dice, puedes tener paz en la tormenta. Esa es la verdadera paz. Yo escuché hace tiempo de un concurso que hicieron sobre unas pinturas sobre la paz y la gente empezó a poner unos cuadros, esos campos apacibles, todo bellísimo, unos colores y todo lindo, ¿no? Y la que ganó fue una noche de tormenta, una pintura que mostraba una tormenta fuerte, agua que caía por todos lados y vamos, en un espacio como una caverna al lado de una gran caída de agua estaba una avecita con su polluelo, ¿verdad? Eso es paz. En medio de la tormenta, allí estaban protegidos. Y esa es la paz que solamente Dios da. Esta, la esfera de la luz, tiene fruto y está basada y se alimenta ¿de qué? De la palabra de Dios. Y la esfera de las tinieblas lo que produce es frustración, desesperanza. La gente pretende que es feliz, pero no tienen paz. Es apariencia nada más. Entonces no debemos nunca, ni siquiera por imaginación, querer ser como ellos. No, porque si usted conociera de verdad la vida de ellos, usted decía, no, yo me quedo con mi ranchito humilde por aquí, tranquilo, con mis limitaciones, pero yo puedo acostarme a dormir tranquilo. No le debo nada a nadie, ni le debo a la ley, y estoy en paz con Dios. Así yo duermo, como dice el versículo, ¿no? Dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ok, vamos a leer entonces aquí esta parte en la sanación del hombre en el estanque de Betesda. Y aquí comienzan los problemas para Jesús, ya propiamente, ¿no? En su ministerio. Bueno, es bastante largo, entonces voy a hacer un resumen acá. Había este hombre que tenía 33 años, si no recuerdo mal, enfermo. Y había la creencia de que estando en el estanque venía un ángel y tocaba el agua en la superficie. ¿Sabe cuando uno toca el agua, una agua tranquila, y usted toca la superficie, se produce como una especie de ola, ¿verdad? Que va a circular por todo. Cuando eso pasaba, el primero que llegaba allí era sanado. Y este pobre hombre había estado allí años de años de años y no había podido porque siempre alguien se le adelantaba, porque él tenía problemas, era de movimiento, de locomoción, ¿verdad? Entonces llega el Señor
lo ve allí y dice que tenía 38 años específicamente acá. Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo. Entonces el Señor le dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Entonces, bueno, era como una pregunta, pero era para hacer reaccionar a la persona, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Entonces él dice que no puede porque no tiene nadie que lo baje, ¿no? Y Jesús le toca y lo sana, pero le manda entonces a que tome su lecho y ande. Pero había un problemilla, era sábado. Entonces, estoy seguro que todos esos fariseos conocían de la historia de este hombre. Y cuando llega él y se presenta sano y cargando su lecho, no vieron el grandísimo milagro que había ocurrido, sino por legalismo decían, ¿y qué tú haces cargando eso? Primero tienen que preguntarle, mira, ¿cómo es que tú estás caminando, verdad? No, no preguntaron eso. Eso hace la mentalidad legalista. No mira nada de lo bueno, sino la manchita. Bueno, pasa, ¿verdad? Usted tiene una ropa blanca y bueno, con cualquier cosita se mancha y se nota. Entonces la persona no le va a decir qué bonito su vestido, su franela, su chaqueta, su suéter, su chal. Sino va a ver, mira, tienes una mancha allí. O peor, no le va a decir nada, sino va a decir, mira, vale, qué persona tan descuidada. Fíjate, mira cómo anda con esa. Entonces, no vieron eso, sino que vieron el hecho de que estaba cargando su lecho y era día sábado. Juan 5.1 dice que Juan organizó su evangelio en parte alrededor de las fiestas que el Señor asistió. Esto es previo a toda la descripción, ¿verdad? En Juan 5 podría hacer referencia a la fiesta de la Pascua, de Pentecostés o de los tabernáculos, porque cuando inicia la narración dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús era un buen judío y seguía las fiestas. La gente venía de todos los pueblos hasta Jerusalén y ahí se hacían las fiestas que duraban varios días. ¿Cuál de estas sería? No sabemos, pero Jesús cumplió porque entendía el objetivo de esas fiestas, ¿verdad? Tradicionalmente los judíos celebraron la fiesta de Pentecostés como el aniversario de Dios dando su ley en el monte Sinaí. Así que para nosotros, claro, Pentecostés está relacionado más con la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor Jesús prometió. Pero Pentecostés era en verdad una fiesta que era para recordar cuando Dios dio la ley. Debido a que en esta sección Jesús desafió las tradiciones del sábado, una de las leyes dadas en el monte Sinaí probablemente se refería a la fiesta de Pentecostés. Curiosamente, el Cordero de Dios entró en el estanque de Betesda, que significa casa de misericordia o de gracia, a través de la puerta de las ovejas. Hay 5 pórticos en Jerusalén para entrar, ¿no? Y él entró por esa. Dice que por allí entró Jesús. Esta multitud de enfermos, que es asteneo, ilustra la condición enferma del pecado del mundo. Había allí muchos. Y vamos a ver al final por qué era que este hombre había pasado 38 años allí enfermo. Juan explicó la superstición del movimiento de las aguas en el tanque. Y aquí hay un pequeño esquema de la zona en cuestión, ¿no? Vamos a pasarlo. Y eso es lo que se supone es el estanque de Betesda hoy día, de lo que queda. Por supuesto, en ese tiempo era un área más bien abierta, ¿verdad? Pero se han hecho muchas construcciones. En su registro evangélico, o sea, en el Evangelio de Juan, Juan eligió cuidadosamente los acontecimientos específicos en la vida de Cristo que representarían temas teológicos. Este hombre paralítico ilustra la condición espiritual de las personas en el mundo. Decía en el 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo,
¿Quieres ser sano? Jesús preguntó a este hombre en privado si quería ser sanado. La respuesta del hombre expresó su evaluación del problema e implicó un sí como respuesta a la pregunta. Pero esta es una de las principales formas como nosotros contestamos. Sí, pero, siempre vemos la parte negativa. Cuando se estudia los tipos de pensamiento, nos enseñan de que uno se coloca un pensamiento, un gorro para pensar. Cuando usted se coloca el gorro negro, quiere decir que usted está puro viendo los puntos negativos. Cuando usted se pone el gorro verde, o sea que es ver todos los aspectos, ¿no? Hay 5 aspectos. Usted va a examinar todos. Y de allí, entonces usted va a entender. Es un método, vamos a decir, de la psicología moderna, pero es válido ver entonces todos los puntos, así como nos enseñan también a que todo texto, si su contexto es un mal pretexto. Buscamos siempre, tenemos que entender todo lo que rodea la palabra que está allí para entender entonces el significado. Jesús le dio al hombre 3 ordenanzas, así como la capacidad para obedecerlas. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Levántate, toma tu lecho y anda. 3 instrucciones claritas. Y al instante, no a la semana siguiente, no después que tomó un tratamiento, ni nada por el estilo. Al instante, el hombre fue sanado. ¿Y qué hizo? Obedeció. Tomó el lecho y se fue. Sin acordarse o sin pensar que era el día de reposo, porque lo importante no era el día de reposo, era su sanidad. Porque el Señor habló muy claro de cuando tú tienes una oveja que cae en un hueco y en día de reposo, tú la rescatas. Pero ahora un hombre que fue rescatado de 38 años, no podía rescatarlo, tenías que esperar al primer día de la semana para sanarlo. No tiene sentido, ¿verdad? Eso es la lógica del mundo que no tiene sentido. El hombre inmediatamente obedeció las órdenes y Cristo de manera instantánea de manera instantánea y completa lo sanó. O sea, no fue que lo mejoró, lo sanó completamente. Todos los que hemos estado algún día enfermos sabemos la diferencia grande, ¿verdad? En mejorar y sanar quiere decir eliminar completamente la causa de la enfermedad, la causa del problema. Pero eso hizo algo este hombre, obedeció. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no hubiera obedecido? Vamos a ver qué más le dijo el Señor. Debido a que Jesús realizó este milagro en un día sábado, los líderes religiosos lo atacaron. Jesús intencionalmente, me gusta esta parte, porque Jesús lo hizo a propósito, ¿no? Sanó en un día sábado y le dio al hombre órdenes específicas que violaban las tradiciones farisaicas acerca del sábado. Así él confrontó el falso sistema religioso dominante en Israel. El hombre no sabía quién lo había sanado, pero respondió de una manera que evitaba su responsabilidad personal por violar la ley farisaica. Vamos a ver cómo es el versículo. Le preguntaron a él de por qué cargas el lecho el día sábado. Entonces él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él también no estaba muy claro. ¿A qué les recuerda eso? Había una persona por allá en Génesis 1 que hizo algo. La mujer que tú me diste, ay, le echó la culpa a Dios. Adán le echó la culpa a Dios. Y este le estaba diciendo, no, le llegaron, ya va, yo me metí en un problema aquí, no, a mí me mandaron a hacerlo. Yo simplemente obedecí, ¿no? Las preguntas de los fariseos al hombre demostraron que estaba interesado en buscar no la maravilla de lo que había pasado, sino al que había quebrantado la ley. Jesús había sanado a un hombre sin revelarse a él. O sea, este hombre no sabía que era Jesús.
Él no se presentó y dijo, yo soy Jesús el Cristo, ¿qué quieres que te haga? Sino simplemente como una persona normal, común y silvestre, se le acercó y le preguntó. Y, pero este hombre creyó y por fe él fue salvo, él fue sanado. Y dice que el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira que has sido sanado. Y aquí viene una parte muy importante para la explicación de las enfermedades, ¿verdad? Pero claro, no todas las enfermedades. Porque el Señor le dice, mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Este es un tema siempre muy delicado, pero ¿por qué? Porque siempre estamos tratando como de juzgar y de saber qué hiciste para que Dios te tenga así. Job no hizo nada para que le mataran los hijos, le destruyeran todas sus riquezas, para que sus amigos lo dejaran, para que su esposa le dijera que maldijera a Dios. Él no hizo nada para eso. Y entonces, ¿por qué le pasó? Esa tremenda sarna que le dio, ese dolor tan intenso en su cuerpo. Él no hizo nada para eso, porque ese era para gloria de Dios. Así que hay enfermedades que son, sí, castigo por pecado, consecuencia de pecado, pero hay enfermedades que son para que a veces nosotros que somos tan necios que no nos queremos quedar tranquilos, el Señor nos manda una semana a la cama. Porque necesitamos estar con Él, meditar con Él, o estar con la familia. O simplemente reconocer lo dependiente de Dios que somos. Porque Dios nos hizo para depender de Él. En todo. En todo, sí, en todo. ¿De qué color me voy a poner la camisa? ¿Qué les parece que eso no tiene sentido? Es gastar el tiempo de Dios. No. Dios sabe, lo dije ayer también, cuántos cabellos se le quedaron a usted esta mañana cuando se peinó. ¿Usted sabe? Nadie, estoy seguro que nadie aquí sabe cuántos. Excepto que hay algún calvo aquí, que creo que no hay. Ese sí sabe porque no se le cayó ninguno, ¿verdad? Pero sí se le cayeron muchas células, porque saben que la piel se va cambiando también todo el día. Pues Dios sabe cuántas células. No solamente que se le cayeron algunas, sino cuántas. Ese nivel de detalle, Dios está interesado en tu vida, en el de cada uno de nosotros, no es nada más el del pastor o del maestro, no, de todos nosotros, de todos los creyentes, e inclusive lo sabe aún de los no creyentes, sí, aún de los no creyentes. Jesús había sanado al hombre entonces sin revelarse a él. El hombre estaba en el templo probablemente dando gracias a Dios. Y Jesús entonces se lo consiguió, ¿verdad? Y Jesús mostró que la enfermedad del hombre estaba conectada al pecado. No todas las enfermedades vienen directamente del pecado individual, pero están conectadas al pecado original de Adán y a la maldición resultante. Evidentemente, hasta la creación estuvo sujeta entonces a maldición a causa del pecado original de Adán. Entonces hay otras cosas que son naturales. Podríamos decir que la pandemia quizás fue algo así, aunque siempre le estamos echando la culpa que si fue China, que si fue un laboratorio, que si fueron otras cosas, pero hay y hay inclusive también enfermedades que vienen por maldad, ¿no? Maldad de otras personas también, pero que al final es pecado, ¿no? Al enterarse quién lo sanó, el hombre inmediatamente le dijo a los policías del sábado, los judíos religiosos, porque estaban era mirando a ver quién era el que tenía la manchita para señalarlo, ¿verdad? Estos líderes religiosos perdieron la oportunidad de reconocer a su Mesías porque se aferraban a sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Ahí el problema, ¿no? Tradiciones por encima de la palabra de Dios. Hay cosas que verdaderamente, vamos a decir, dichos o enseñanzas filosóficas del mundo que ciertamente son buenas, ¿no? Porque son verdad. Pero todas, de alguna u otra manera, están en la palabra. Todas, de alguna u otra manera, vienen de la palabra, las que son buenas. La declaración de Jesús fue una afirmación obvia. Vamos a ver.
en el 17. Dice, porque le estaban preguntando, dice a Jesús, perdón, déjeme ir al versículo anterior, el 16. El 15, el 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Le preguntaron y después él ya se enteró que este era Jesús. ¿Y qué hizo este hombre? Salió corriendo a chismear, ¿verdad? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Y qué hacía? Fíjese, desde aquí, como yo les dije, empezaron los problemas de Jesús. Procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. No importaba cuál grande fuera el milagro, pero como era el día de reposo, listo, estaba marcado por los fariseos. La declaración de Jesús fue una afirmación obvia de su deidad, como lo demuestra la reacción en el versículo 18. Este evento marcó un punto decisivo en su relación con los fariseos. Pues Jesús sí le dio la orden de que se parara y caminara y cargara su camilla. Los fariseos querían matar a Jesús porque él afirmaba ser igual al Padre y desafiaba el legalismo acerca del sábado. Él amenazó entonces su poder y su influencia. Dice la declaración de Jesús, ahora sí la vamos a leer, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. La igualdad ante el Padre que ya hemos ido estudiando, ¿verdad? Hemos visto de cómo Dios, el Padre y el Hijo son uno y el Espíritu Santo, y cómo el Hijo es el unigénito del Padre y cómo Él es Dios, y sí lo dijo muchas veces que Él era yo soy. Las acciones de Jesús, como la sanación en el día sábado y sus palabras en el versículo 17, pusieron a los líderes religiosos judíos a la defensiva. Respondió Jesús en el 19, entonces les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y ayer también conversábamos sobre este punto. Y comentaba el hermano Carlos, nuestros hijos van a ver y van a hacer lo que nosotros hacemos. Y hay una alabanza, y no sé si es verdaderamente desde Alex Campos, pero no del hermano que nos visita, que dice, no, mentiras, no es de él, es porque es un morenito el que canta. Ahorita no recuerdo el nombre, yo soy muy malo para esas cosas de la farándula, para recordar nombres. Pero él dice, Padre, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Entonces, ese es el evangelio. Hermanos, hay muchas personas que jamás van a escuchar el evangelio, ni jamás van a escuchar un evangélico como a mí me instruyeron cuando era niño en el colegio católico donde estudiaba. Tú no escuchas un evangélico, porque era el diablo, era el diablo. Si tú ves a una persona que viene por ahí caminando con una Biblia aquí bajo el brazo, se cruza para el otro lado. Lo que quería explicar con esto es de que nosotros con el ejemplo es que predicamos. Las personas que jamás nunca van a escuchar un evangelio, pero yo jamás hubiera escuchado el evangelio, pero el Señor me tendió una trampa, pero se las cuento después porque ya queremos terminar esta sesión. Pero el único evangelio que muchas veces personas van a escuchar y ver es solamente su vida. Usted va a estar predicando al actuar correctamente, al ser honesto, al estar pendiente de las otras personas, al mostrar el amor de Dios. Y eso va a llevar a muchas personas a Cristo, hermano. Y no, usted no se va a enterar, sino cuando esté allá arriba para decir, bueno, mira, tú fuiste jefe mío, o tú trabajaste en tal parte y yo veía como tú eras. Y eso me hizo pensar en el Evangelio y yo recibí a Cristo. Amén. Lo creo.
Jesús no negó sus acusaciones, como en Juan 5:18, sino que buscó probar su declaración mesiánica con la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La obra que había ejecutado, ¿verdad? El milagro. Jesús dijo que todo lo que él hacía como el Hijo de Dios estaba en completa armonía con el plan del Padre, como en Filipenses 2:8-9 dice, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y nosotros debemos ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que si yo estoy en comunicación con Dios en esta forma vertical, hermano, horizontalmente también va a salir eso. Pero si yo no llevo una vida de oración, si yo no tomo en cuenta a Dios para todo, mis hijos van a ver eso y ellos no, perdón, ellos me van a imitar, consciente o inconscientemente. Evidentemente, esa influencia es mayor en los niños pequeños, pero siempre queda marcado allí. Y aunque la persona ya crezca y tiene su capacidad de decidir, hubo un punto negativo en la vida de él, del ejemplo que usted y yo hemos dado. Y como decía el hermano Carlos también, no solamente en la casa, en la familia, sino en la iglesia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Todo lo que el hijo vio hacer al padre, él lo podía hacer de la misma manera, lo que indicaba su igualdad con el padre. Jesús enseñó que él es igual al padre en ambos, en poder y en autoridad. Juan el padre tiene amor fileo, que es amor íntimo por el hijo. Quizás todos ustedes han escuchado muchas veces esto, pero el amor fileo es el amor a pesar de. El amor eros es el amor para qué, el amor para que me des. El amor filial es el amor por qué, porque eres mi amigo, porque eres mi familia, porque eres mi hermano, mi compañero, mi colega. Pero el amor ágape, que es el amor de Dios por nosotros, el cual Él pide que nosotros tengamos y que es fruto del Espíritu, es un amor a pesar de. Amamos a las personas a pesar de que son pecadores como Cristo nos ama a nosotros. Es más, cuando dice que cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió con Él. El Hijo tiene la misma autoridad y poder que el Padre para dar vida, como se ilustró cuando Él dio vida a las piernas muertas del paralítico. El hecho de que el Padre dio a su Hijo la autoridad de juzgar comprueba de que el Hijo es igual a quién, al Padre. El Padre dio al Hijo el poder de juzgar para que los hombres reverenciaran, o sea, tuvieran un temor reverente al Hijo de la misma manera que reverenciaron al Padre. Vamos a leer ahí en el 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí está muy clarito esto otro, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ellos se ufanaban de que ellos conocían al Padre, pero era falso. Porque si conocieran al Padre, hubieran conocido al Hijo, hubieran reconocido que Él era el Hijo. En el mismo momento que confiamos en Cristo para salvación, la vida eterna se convierte instantáneamente en nuestra posesión personal y para toda la eternidad. Vamos a leer ahí en el 24, donde dice, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al Padre, ¿verdad? Tiene vida eterna por un ratico hasta que peque otra vez, no, para siempre. Y no vendrá a condenación. Y dice entonces que ha pasado de muerte a vida. En el Juan 5:12, para remate, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y como consecuencia directa, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Lamentablemente hay muchas millones y quizás millardos de personas todavía hoy que no conocen a Jesús porque no tienen al Hijo, no le conocen a Él. Los que oyen el mensaje del Evangelio y lo creen, estos son los que son salvos, ¿verdad? Tito 3 del 5 al 7 nos salvó, y aunque a veces estas cosas pareciera que ser repetitivas,
Hermano, nada bueno que repitamos o veamos de nuevo hace el mismo efecto. Cada vez, bueno, yo tengo 55 años en el Evangelio, lo creí cuando tenía 15, así que ya pueden calcular cuánto tengo, ¿no? Ajá. Y he leído N cantidad de veces la Biblia, pasajes, libros, he escuchado conferencias, he cantado himnos, meditado, leído libros y traducido libros y todo. Pero cada vez que usted lee la palabra de Dios, esa le toca a usted para ese momento. Por eso la palabra dice que es viva y eficaz. O sea que hace el trabajo para el cual está hecha. Jesús explicó que la vida en el versículo 25 es la vida eterna que Dios concede a todos los que creen en Él. Ya, Tito 3:5-7 ya lo hemos leído varias veces, así que no lo voy a leer. Acá, pero el 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. Y qué interesante esto, porque Dios el Padre es el juez, ¿verdad? Pero Él le dio la autoridad a Cristo para Él ser efectivamente el que hace el juicio y el que dirige ahí el tribunal de Cristo, ¿verdad? A causa de la obra del Hijo de Dios en la cruz, Dios el Padre le dio su autoridad para juzgar a la humanidad, puesto que Jesús es humano, el Hijo del Hombre, y ya pagó el precio por toda la humanidad, solo Él tiene el derecho de juzgar a la humanidad. Así que hay tanta gente que no cree en la deidad de Jesús ni cree en la autoridad de Jesús. Y lamentablemente el día allá, cuando ya sea tarde, va a ver y va a reconocer que sí, era Cristo el que juzgaba. Entonces valía la pena haber escuchado y haber obedecido lo que Él nos había enseñado, ¿verdad? Ok, vamos a ver esta infografía aquí, ya estamos terminando. La realidad permanente es que somos salvados de la pena del pecado. En Tito 3:5, vamos a repetirlo, nos salvó no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después podemos discutir eso de tú y tu casa. Ya, yo como que me pasé dos aquí. Estamos en la realidad permanente de la vida eterna por simplemente confiar en la persona y en la obra de Cristo. La realidad presente es que estamos salvos del poder del pecado. Acuérdense que estamos en la justificación, cuando somos salvos de la pena del pecado, la santificación, como somos salvos del poder del pecado, y la glorificación, cuando somos salvos de la presencia del pecado. Allí están los versículos que lo ratifican y el creyente experimenta la vida eterna al andar como por fe. El justo por la fe vivirá. Jesús profetizó la resurrección de los muertos en 5:28. No os maravilléis de esto, de este milagro que él había hecho, ¿verdad? Sino que dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo, ¿verdad? Y en el 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, mas los que hicieron lo malo a resurrección de la condenación. Ah, hermano, pero aquí dice que si yo soy bueno y hago lo bueno, yo también voy a estar resucitado. No, es que aquí hacer lo bueno se refiere a un solo acto, creerle a Jesús. Y un solo acto malo por el cual verdaderamente toda la humanidad es condenada o es salva, no creerle a Jesús. Parece simplista, pero no, trae detrás toda una unos grandes misterios y unas grandes hazañas, pero esa es la realidad y esa es la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Y que es para todos, para todos.
Y en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y sabemos qué quiere decir eso, y caídos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre es incapaz de hacer buenas obras por medio de su propia justicia. Acuérdense que nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, que es totalmente diferente. La justicia, o sea, la rectitud de Cristo en el creyente es la fuente de todas las buenas obras. En el momento de la salvación, que es por la fe en Cristo, Dios declara al creyente justo y capaz de hacer el bien cuando anda en el Espíritu. 2 Corintios, hermano, y aquí yo quiero insistir mucho siempre de que creemos que no podemos ser santos o vivir la vida santa. Eso es mentira. Usted tiene todo el poder y yo tenemos todo el poder para hacer la vida santa. Si usted está tratando de hacerlo por sus propios medios, olvídese. Pero si usted está confiando que el Señor va a hacer esa obra en usted, usted primero es posicionalmente santo, ¿verdad? Apartado para Dios. Pero además de eso, prácticamente también será santo. El Espíritu Santo lo va a hacer en usted. Deje que Él le guíe, Él lo haga. Las malas obras provienen de la injusticia. Una persona injusta no puede producir buenas obras. Y lo vemos allí en esos versículos de Juan y Apocalipsis. Jesús resumió la apertura de su discurso antes de pasar a la siguiente línea de evidencia en su defensa. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Qué bonito que esa muestra la humanidad de Jesús. ¿Perdón? Ok. Eso muestra la humanidad de Jesús. Él lo que hizo fue escuchar a Dios y repetir lo que Dios el Padre había dicho. Imagínate qué hubiera pasado si Cristo se hubiera puesto a hacer otras cosas. Él como humano no hubiera sido capaz entonces de haber pagado por nuestros pecados, ¿verdad? Porque él tiene que ser perfecto. Entonces él dice que no hago nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, y él sabe. Si él te dice, haz esto, hazlo. Repito y creo que no me canso de repetirlo. Usted sabe cómo funcionan estos aparaticos. Usted sabe qué son las microondas, usted sabe qué son los satélites, usted sabe cuántos hay, usted sabe cuál es el más rápido, qué es la tecnología 5G, la 6G, y bueno, y la que usamos nosotros al principio. No sabe, ¿verdad? Ni tampoco tiene que saberlo para usarlo, para utilizarlo, para saber de que cuando estamos hablando, y yo estoy allá en Toronto, ese soy yo, no es una inteligencia artificial que se está pasando por mí. Entonces, nosotros tenemos que saber que Jesús hacía la voluntad del Padre y como corolario para nosotros, nosotros debemos hacer igualmente, pues la voluntad del Padre. Y hasta aquí entonces la enseñanza de ahorita.